Hallar el ángulo formado por las rectas AB y AC. La recta AB está definida por los puntos A, 0,33 y B, -2, 6, 1. Y la recta AC está definida por el punto A anteriormente citado y C, 2, 5, 2. Bien, lo primero que te dibujaremos serán las coordenadas de estos puntos. El 0,33 llevamos 0, 3 y 3 para arriba y para abajo y tendremos ahí la prima y el A. A continuación, como las coordenadas X de los dos puntos siguientes son 2 y -2, dibujaremos una circunferencia de centro en este punto, que es el origen de coordenadas, y radio 2. El punto B es -2, 6, 1, luego llevaremos ahora 6 hacia la parte inferior, ahí tendremos la proyección horizontal B, y llevando 1 hacia arriba tendríamos la proyección vertical B'. El punto C, 2, 5, 2, llevaremos 2 hacia la derecha, llevaremos 5 hacia abajo y llevaremos 2 hacia arriba y tendremos los puntos C y C'. De modo que uniendo A con B y A con C tendremos las dos rectas cuyo ángulo queremos hallar. Normalmente sabemos que para hallar el ángulo de dos rectas que definen un plano oblicuo o situadas en un plano oblicuo se requiere abatir el plano, dado que el ángulo que forman las proyecciones de estas rectas, ni el ángulo que forman las horizontales ni el ángulo que forman las verticales se encuentra en verdadera magnitud. En el abatimiento es donde están todos los elementos en verdadera magnitud, arrastrando en el abatimiento del plano los puntos A, B y C. En el caso de teoría de ángulos vamos a recordar o a recomendar el no abatir sobre el horizontal de proyección en general, aunque se pueda hacer, y abatir el punto A, arrastrar el punto A en ese abatimiento. Vamos a tomar un plano auxiliar horizontal sobre el que vamos a abatir, con la ventaja o con la intención de que el punto arrastrado, el punto A arrastrado, no se nos salga fuera de los límites del dibujo. Es una forma de garantizar eso. Vamos a tomar un plano horizontal que pase por el punto B, es decir, un plano cuya traza sería esta línea horizontal que estamos dibujando, que pasa por B'. Y vamos a batir sobre ese plano. Para ello, la recta AB corta a ese plano precisamente en el punto B, y la recta AC la prolongaríamos hasta cortar aquí en este punto, y desde ese punto referiríamos sobre la proyección horizontal AC y tendríamos este corte. Uniendo este punto con B, tendremos la intersección de ese plano ABC con el plano auxiliar sobre el que estamos abatiendo. Esto sería la traza o intersección del plano ABC, no con el horizontal, sino con este horizontal cualquiera. Digamos que esta línea de proyección vertical, vamos a llamarle H', esta sea la H, la proyección horizontal, y H' la proyección vertical. Esa recta es una horizontal del plano definido por los puntos A, B y C. Insisto, tomamos este elemento como eje de abatimiento para abatir sobre este plano horizontal y así garantizar que la posición del punto arrastrado después del abatimiento no se nos va fuera de los límites del dibujo. Una vez hecho eso, hacemos la construcción de abatimiento. Tomaremos el punto A, que es el punto común de las dos rectas, y trazaremos una paralela y una perpendicular a la traza P. En la paralela vamos a llevar la diferencia de cotas entre el punto A y el plano horizontal sobre el que estamos abatiendo. Para ello trazamos esta circunferencia de este radio y con centro en A la trasladamos y dibujamos esta circunferencia aquí. Esa circunferencia nos determina este segmento en la paralela. Uniendo este punto de corte de la perpendicular con la traza, con este obtenido en la paralela, tenemos este segmento que es el radio de un arco que cortará a la perpendicular trazada por A minúscula en el punto A mayúscula entre paréntesis. Y este sería el punto arrastrado después del abatimiento del plano. A continuación vamos a abatir las rectas AB y AC. Esta recta AB abatida, como este punto es doble, la recta abatida será unir este punto con el A mayúscula entre paréntesis. Y la recta AC será unir este punto de corte con este A mayúscula entre paréntesis. Obtenemos aquí las dos rectas abatidas y el ángulo que forman sería el ángulo alfa formado por esas dos rectas buscadas. Y ese sería el ángulo pedido por el enunciado. Si quisiéramos hallar las proyecciones de la bisectriz del ángulo formado por esas dos rectas, ya se recordará que esas proyecciones no se conservan en diédrica y por tanto hay que hallar la bisectriz en el abatimiento. Entonces lo único que hay que hacer es, vamos a eliminar elementos que nos sobran de la figura, hallar la bisectriz del ángulo formado en el abatimiento, que sea la bisectriz de este ángulo, que es esta recta, y esta recta la desabatiríamos. Este punto es de corte con el eje de abatimiento, este punto es doble, y ahora simplemente ese punto unido con la proyección horizontal A determina la proyección horizontal de la bisectriz, observándose que esa recta no es bisectriz de este ángulo. Para la proyección vertical sabemos que este punto situado sobre esta recta tiene su proyección vertical sobre esta línea de aquí, luego desde aquí referiríamos verticalmente
y tendríamos que este punto unido con A' tendría la proyección vertical y esto sería la proyección horizontal de la bisectriz. Obsérvese, ampliamos la figura, que esta recta no es bisectriz de este ángulo y que esta recta no es bisectriz de este ángulo. Sin embargo, las dos líneas azules representan las proyecciones de la bisectriz del ángulo formado por esas dos rectas. El sitio o el lugar donde se encuentra la bisectriz realmente exactamente dibujada es en el abatimiento, es decir, aquí abajo. Hallar el ángulo formado por un plano con los dos planos de proyección. Las trazas del mismo forman 45 grados con la línea de tierra. Dibujemos, por tanto, el plano cuyas trazas forman 45 grados con la línea de tierra, por ejemplo, en esta posición. Y ahí tendremos la P' y la P. Sabemos que el ángulo de un plano con el horizontal es el que forma una línea de máxima pendiente con dicho plano horizontal. Se recordará que una línea de máxima pendiente es aquella cuya proyección horizontal resulta en diédrica perpendicular a la traza horizontal del plano. Esta sería la proyección horizontal de una línea de máxima pendiente. Hallaremos la proyección vertical con la condición de su pertenencia al plano. Para ello, este punto, por pertenecer al plano, tendrá su proyección vertical en la línea de tierra, dado que está en la traza, y este punto, por pertenecer al plano, tendrá su proyección vertical en P'. Por tanto, referimos en ambos casos, y uniendo esos dos puntos tendremos aquí la proyección vertical y la proyección horizontal de una línea de máxima pendiente del plano. Sabemos que todas las líneas de máxima pendiente de un plano son paralelas entre sí, por tanto daría lo mismo por el punto por el que hiciéramos esta proyección. Una vez que tenemos esto, para hallar el ángulo de una recta con el horizontal, se recordará que uno de los procedimientos consiste en tomar un segmento sobre la recta, pues por ejemplo este segmento, en que este es uno de sus puntos y este es el otro extremo, y hacer la construcción de longitud real de ese segmento. Para ello, por uno de los extremos trazamos una perpendicular y en esa perpendicular llevamos la diferencia de cotas. Como la cota de este punto es 0 al encontrarse aquí su proyección vertical, la diferencia de cotas coincidirá con este valor. Por eso haremos centro aquí y con este radio trazaremos un arco que corta a la perpendicular anterior en un punto, de modo que la construcción de longitud real, esta sea la longitud real del segmento. Pues el ángulo que forma esta longitud real con la proyección coincide con el ángulo que forma la recta con el horizontal. Para hallar el ángulo con el vertical, vamos a hacerlo en figura aparte para que quede más clara la explicación. Vamos a tomar, sabiendo que el ángulo de una recta, de un plano con el vertical, es el que forma una de sus líneas de máxima inclinación con el vertical. Por tanto, dibujemos una línea de máxima inclinación, que será aquella cuya proyección vertical es perpendicular a la traza vertical P'. Dibujemos la proyección vertical perpendicular a dicha traza y hallemos la proyección horizontal con la condición de pertenecer al plano. Hallaremos el ángulo de esta recta con el vertical. Para ello haremos esta misma construcción de longitud real de un segmento, pero en la proyección vertical. Por uno de sus extremos, da lo mismo por este o por este, haremos una perpendicular a la proyección vertical. Y en esa perpendicular llevaremos la diferencia de alejamientos, que en este caso coincide con este valor, dado que el alejamiento de este punto es 0. Luego esta medida es la que llevaremos en esta perpendicular, trazándose el arco de centro en este punto y este radio. Ese arco corta la perpendicular anterior en un punto que unido con este determina la verdadera magnitud y por tanto este ángulo formado por estas dos semirrectas de color rojo es el ángulo de la recta con el vertical. Hallar el ángulo formado por el plano perpendicular al primer bisector que pasa por los puntos A y B. El ángulo formado de ese plano con los planos de proyección. Los puntos A y B son: el A es el 600 y el B es el 005. O sea que ese plano tiene que ser perpendicular al primer bisector y contener a los puntos A y B. El A600 simplemente es llevar 6 hacia la derecha y haciendo centro en el origen de coordenadas y llevar 600. Luego esto sería A, que coincide con A'. El punto B, 005, sería llevar 0 aquí, 0 en la I, es quedarse aquí, y 5 en la Z, luego sería eso el B'B. Una vez que tenemos el B'B, pues la recta AB, obsérvese que el A está en la línea de tierra y el B está en el vertical. Por tanto, uniendo esos dos puntos tendremos la traza vertical P' del plano. Como es un plano perpendicular al primer bisector, sabemos que esos planos tienen sus dos trazas simétricas, una respecto a otra, una es simétrica de la otra respecto a la línea de tierra. Por tanto, dibujando esa simétrica, tendremos aquí la traza horizontal P de ese plano. Lo que nos queda para hallar el ángulo de este plano con los planos de proyección es aplicar lo que hemos hecho en el caso anterior, es decir, tomar una línea de máxima pendiente del plano cualquiera, con su proyección horizontal perpendicular aquí a la traza horizontal, y hallar la proyección vertical de esa recta.
de esa recta, la batimos y hallamos este ángulo simplemente aplicando, como digo, la construcción. Este ángulo formado por estas dos líneas azules es el ángulo de ese plano con el horizontal. Para el ángulo con el vertical sería hacer una línea de máxima inclinación. Para ello, desde B, desde aquí haríamos una perpendicular y hallaríamos la proyección horizontal de esa línea de máxima inclinación. Sería simplemente hacer ahora aquí la perpendicular, llevar este alejamiento en esa perpendicular y unir y tener esto de aquí. Aquí nos falta haber dibujado esta proyección horizontal de esa línea de máxima inclinación. Claro, ¿qué ocurre? Que en realidad, habiendo hallado simplemente uno de los planos, uno de los ángulos, por ejemplo este, el otro va a ser idéntico, puesto que al ser simétrico las trazas respecto a la línea de tierra, pues va a significar que ese plano forma ángulos iguales con los planos de proyección. Es decir, que habiendo hallado el ángulo del plano con el plano horizontal, si quisiéramos simplemente su valor numérico, diríamos que es el mismo valor que el ángulo con el plano vertical. Pero bueno, hemos hecho la construcción aquí en una misma figura, digamos, para que se vea el proceso. Hallar el ángulo formado por el plano paralelo a la línea de tierra que contiene a la recta AB con los planos de proyección. Se aportan los puntos A y B de coordenadas A, -2, 4, 1 y B, 2, 1, 5. Es decir, que queremos hallar el ángulo que un plano paralelo a la línea de tierra que contiene a la recta AB forma con los planos de proyección. Lo primero que vamos a dibujar son los puntos. Para ello tomamos el origen de coordenadas y dibujamos una circunferencia de radio 2, dado que la coordenada X del punto A es -2 y la del punto B es 2. Llevamos 2 hacia la izquierda, bajamos 4, que es el alejamiento del punto A, y 1, que es la cota del punto A, de modo que tenemos ahí A'. El punto B es el 2, 1, 5, desde aquí llevaríamos 2, y aquí por este punto haríamos la línea de referencia, llevaríamos 1 hacia abajo y 5 hacia arriba, y tendríamos ahí B y B'. La recta B se obtiene uniendo A' con B' y A con B, y esas son sus proyecciones. Un plano paralelo a la línea de tierra que la contiene es aquel que contiene a las trazas de esta recta. Por tanto, hallaremos la traza vertical, prolongamos AB hasta llegar a la línea de tierra y desde ese punto referimos verticalmente sobre A'B'. Ahí tendremos el punto V'V por el cual va a pasar la traza vertical del plano. Para hallar la traza horizontal, prolongaremos A'B' hasta llegar a la línea de tierra, referiremos perpendicularmente sobre la prolongación de AB y tendremos aquí H'. Y esas serían las proyecciones de la traza horizontal. Por aquí pasa la traza horizontal del plano y por aquí la traza vertical. Como es un plano paralelo a la línea de tierra, tiene sus trazas paralelas a dicha recta. Por tanto, tenemos aquí la P' y la P. Para hallar el ángulo de este plano con los planos de proyección, lo más rápido y lo recomendable es pasar a tercera proyección, es decir, hallar su intersección con un plano de perfil, por ejemplo este que hemos hecho aquí a la derecha. Y entonces este punto de corte de la traza horizontal lo vamos a pasar a tercera proyección con este arco y este punto obtenido lo vamos a unir con este y aquí tendremos la intersección del plano con el plano de perfil. Digamos que la línea esta de perfil, la recta de perfil del plano, es a su vez línea de máxima pendiente y línea de máxima inclinación. Como esto es la verdadera magnitud que está aquí en tercera proyección, pues el ángulo que forma la proyección vertical con la verdadera magnitud es el ángulo con el vertical y el ángulo que forma la proyección horizontal abatida con la recta de tercera proyección sería el ángulo con el horizontal. Por eso aquí en azul hemos dibujado el ángulo con el horizontal, que es el formado por estas dos líneas, y aquí en la parte superior, en rojo, hemos dibujado el ángulo con el vertical. Obsérvese que en este tipo de planos los ángulos con el horizontal y con el vertical son complementarios. Es decir, que la suma de esos dos tiene que ser 90, puesto que aquí se ha formado este triángulo rectángulo, y claro, si este ángulo es 90, entre este ángulo y este otro, h más v tiene que ser 90. Luego, si este, por ejemplo, midiera 60, este tiene que ser 30, o si este mida 12, pues este tendría que medir lo que falta a 12 para llegar a 90, que son 78. Y ese sería el ángulo de ese plano paralelo a la línea de tierra con los planos de proyección. Hallar las trazas de un plano que, conteniendo a la recta AB aportada, forma un ángulo de 60 grados con el plano vertical de proyección. Este es un caso de ángulo de plano que, conteniendo una recta, forma un ángulo con otro plano. Supongamos aquí estos datos, este sea un plano genérico y esta sea una recta genérica. Aunque lo hemos dibujado con aspecto horizontal, el esquema que vamos a seguir nos sirve para cualquier tipo de planos. El proceso, se recordará, se basa en que todos los planos que forman un ángulo con otro son tangentes a un cono de revolución de eje de ese cono perpendicular al plano con el que se tiene que formar ese ángulo. Por tanto, si tiene que contener a esta recta y formar un ángulo con otro plano, tomaremos un punto cualquiera de la recta como vértice de un cono, haremos una perpendicular y a esta altura será la altura de un cono
cuyo radio, digamos, de la base va a ir en función de dicha altura. Pondremos en figura aparte esa altura, haremos aquí la perpendicular y dibujaremos aquí una línea que forme aquí este ángulo, es el ángulo pedido. Se obtiene aquí el valor gráficamente del radio de la circunferencia base del cono, al cual va a ser tangente, digamos, el plano buscado. A continuación hallamos la intersección de la recta con el plano en cuestión, que sería este punto, y ese punto lo vamos a llamar J, y desde J haríamos las tangentes a la base. Cada tangente, junto con la recta R, son, como se puede ver, dos rectas que se cortan, definen uno de los planos solución. Bien, pues nosotros vamos a coger un punto C cualquiera en la recta, por ejemplo este punto C, C', poniendo sus proyecciones sobre las de la recta. Entonces, como queremos formar 60 grados con el vertical, desde este punto, vamos a hacer una perpendicular al plano con el que se tiene que formar ese ángulo, es decir, una perpendicular al vertical, es decir, una recta de punta respecto al vertical, es decir, una recta horizontal, cuya proyección horizontal es esta, y cuya proyección vertical será un punto. La intersección va a ser este punto I', que corresponde a este de esta figura, y tendríamos aquí que este segmento entonces representa la altura de ese cono. Llevamos aquí los 60 grados, o sea, es como si esta figura que hemos hecho aquí la podemos hacer aquí. Esto es perpendicular y este ángulo de aquí son los 60 grados que tiene que formar el plano buscado con el vertical. De modo que sacamos este segmento que representa el radio de la base del cono. Base que en este caso, como el plano con el que tiene que formar 60 grados es el vertical, pues será una base situada en el vertical. Y de centro en este punto que sería el I', que es la proyección vertical de la intersección. Con este radio entonces dibujaremos una circunferencia y la vamos a trazar con centro en I', que es el punto que está en el vertical de proyección. A continuación hallaremos la intersección de esta recta, como hemos hecho en el esquema, con el plano con el que se desea formar el ángulo. En nuestro caso es con el vertical. Luego la intersección de la recta con el vertical es la propia traza vertical. Luego desde esta traza vertical que corresponde a este punto haríamos las tangentes a la base. Esta tangente en color rojo representa la traza vertical del plano y al unir este punto de corte con la línea de tierra con la traza horizontal de la recta definiremos la traza horizontal del plano. El problema tiene dos soluciones, puesto que desde V' podríamos trazar una segunda tangente y esa tangente corta la línea de tierra en este punto, que no tiene por qué coincidir con I, y ese punto unido con H constituye la otra traza del plano y aquí tendremos la otra solución, Q', Q. El problema tiene dos soluciones y el enunciado nos tendrá que especificar cuál de las dos desean que utilicemos. Obtener uno de los planos que conteniendo a los puntos A y B formen 60 grados con un plano de perfil. El punto A es el -241 y el punto B es el 216. Supongamos que los tenemos ya aquí representados, este fuera el -241 y el 216, pues cualquier plano que contenga esta recta, de entrada pasarán las trazas del mismo por las trazas de la recta, de modo que por la traza vertical V', y HH' de esta recta, esta sería la V' y esta la HH', pasarán las trazas del plano. Tiene que formar 60 grados con un plano de perfil. Nos sirve el esquema que habíamos hecho en el caso anterior. Insisto que este esquema, ponemos este plano aquí con un aspecto horizontal, pero nos sirve para interpretar el proceso a seguir. Y en este caso, este plano va a ser un plano de perfil. Bien, tomemos un punto cualquiera C de la recta dada. Y este va a ser el plano de perfil que podíamos poner en cualquier posición. Sabemos que si un plano forma un cierto ángulo con un plano de perfil, forma ese mismo ángulo con cualquier plano de perfil paralelo al anterior. Por eso da lo mismo por donde tracemos el plano de perfil con el que queramos que se formen los 60 grados. Tomemos entonces un punto C cualquiera de la recta dada, que la recta dada es esta, y pondremos un punto con sus proyecciones C y C' sobre la recta. A continuación, en el esquema general hemos hecho una perpendicular al plano con el que se tiene que formar los 60 grados. Una perpendicular a un plano de perfil es una paralela a la línea de tierra. Y la intersección I sería este punto I, y aquí tendríamos la I' digamos, ese sería el punto de intersección, que es el centro de la base del cono. Esa base está dibujada en este plano de perfil. El radio lo obtenemos poniendo esta altura, que la tenemos aquí en verdadera magnitud, y llevando aquí una línea que forme 60 grados con el plano. Esto tendríamos aquí este segmento que representa el radio de la base del cono, que con centro en I habrá que dibujar. Pero como hay que dibujarlo en un plano de perfil, para poderlo dibujar tendremos que abatir. Entonces vamos a abatir el punto I. Este punto J, que es el de intersección de la recta con el plano de perfil, sería este de aquí, J', J. Tendríamos ahí sus proyecciones. Para poder hacer desde el J las tangentes a la base de centro en I y radio el R que hemos obtenido, en este caso, como decíamos, hay que abatir el plano y arrastrar en ese abatimiento al punto I y al punto J. Y eso es lo que hacemos. Pasamos a tercera proyección,
abatiendo sobre el vertical, aquí tendríamos el I abatido, y lo mismo haríamos con el J. Aquí tendríamos el J abatido. Esta circunferencia de este radio R la hemos dibujado con centro en I, y ahora desde este J lo que vamos a hacer va a ser trazar las tangentes a la circunferencia, igual que hacíamos aquí. Esto está como se puede ver en el abatimiento. Vamos a trazar una de las dos tangentes solamente, que es esta. Podríamos hacer la otra. En fin, el problema tiene dos soluciones, como se puede ver. Esto es una recta de perfil en tercera proyección. Por sus trazas van a pasar las trazas del plano, al igual que por las trazas de la recta inicial. De esta recta vamos a hallar una de sus trazas. Esto si lo prolongamos por ahí arriba en la parte superior, vamos a levantar la figura para que se vea. Por ese punto de la parte superior, este punto sería la traza vertical de esa recta. Luego este punto unido con V' definiría la P', y al llegar a la línea de tierra uniríamos con P. También podríamos este punto, que es la traza horizontal en el abatimiento, desabatirlo, haciendo el arco en sentido contrario, y aquí tendríamos esa traza horizontal. No habría más que unir este punto, traza horizontal de la recta de perfil, que es esta tangente roja, con la H, que era la traza horizontal de la recta dada, para tener la traza horizontal del plano solución. Y uniendo este punto con la V' tendríamos ahí la traza vertical P'. Estas serían la P' y la P. Podemos comprobar que si prolongáramos esta traza P', prolongáramos por aquí, pasaría por este punto, que es propiamente la traza vertical de esa recta de perfil que habíamos hecho como trazado, con el trazado de la tangente. Ya digo que el problema tiene dos soluciones, porque yo desde este punto J podría haber hecho esta segunda tangente y haber utilizado las trazas del plano de esa recta para hallar un segundo plano solución. Y este sería el problema planteado. O sea que, como se ve, este esquema siempre lo mantenemos, y lo único con la particularidad del trazado de la perpendicular al plano en cuestión, y ya determinar los elementos que sean necesarios para seguir. En este caso, como la recta tangente estaba, en los casos anteriores la tangente estaba en un plano de proyección, en este caso la tangente está en un plano de perfil. Luego, para determinar el plano hay que hallar las trazas de esa recta, que es esta en tercera proyección. Esta es su traza horizontal, que desabatiendo tendríamos aquí la traza horizontal ya desabatida, y ese punto unido con la traza horizontal de la recta inicial nos determina aquí la traza P. Al llegar a la línea de tierra uniríamos con V' y tendríamos P'. Es casualidad el que pase por I', de hecho si ampliamos se puede ver que no pasa. O sea que eso es una casualidad, porque en realidad este abatido es una posición en el abatimiento y esto es una traza sobre el vertical. O sea, como se puede ver, pues no tiene ninguna relación. Dibujar las rectas del plano ABC que pasando por el punto A formen 30 grados con el horizontal de proyección. Los puntos A B y C son el A 033, el B 060 y el C 600. Entonces, lo primero, dibujaremos el punto A, que es el 033. Entonces, tiene 3 de alejamiento y 3 de cota, y tendríamos la A y la prima. El C600, pues es simplemente llevar 6 y tener aquí en sus dos proyecciones confundidas. Y el B, el 060, pues también lo colocaríamos y teníamos aquí el B'B. Si unimos B, que está en el horizontal, con C, que está en la línea de tierra, tendremos la traza horizontal del plano. En este caso no va a hacer falta hallar la traza vertical, porque el caso que se nos plantea es dibujar rectas que estando en un plano ABC pasen por A, es decir, un punto del plano, y formen un cierto ángulo con otro plano, en este caso con el horizontal. El esquema que ponemos aquí en la parte derecha es este. Tenemos aquí el horizontal, el plano inclinado y un punto A en ese plano. Sabemos que toda recta que forma un cierto ángulo con otro es generatriz de un cono de revolución de eje perpendicular a ese plano, al plano con el que tiene que formar ese ángulo. Por tanto, nosotros el eje de ese cono va a ser una perpendicular trazada desde el punto A al plano con el que tiene que formarse los 30 grados. Luego desde el punto A haríamos una perpendicular, hallaríamos aquí la intersección y con esta medida llevaríamos en figura aparte el segmento representativo de ese segmento, dibujaríamos aquí el ángulo que se nos pide y nos saldría aquí el valor en figura aparte del radio de la base del cono que con centro en este punto dibujaríamos en este caso en el plano con el que tiene que formarse los 30 grados, en este caso con el horizontal. Dibujaríamos esa circunferencia y esa circunferencia corta en dos puntos a la traza del plano que unidos con A definen las dos soluciones. Claro, esto en realidad sería la sección que un plano que pasa por el vértice de un cono produce en el cono. Pues sabemos que la sección está constituida por dos generatrices, por pasar el plano por el vértice del cono. O sea que de esta manera hemos encontrado las rectas que pasando por A y perteneciendo a este plano inclinado forman un cierto ángulo con el plano horizontal.
toda recta, o sea, aquí lo resolvemos como dos lugares geométricos, como intersección de dos lugares geométricos. Uno de ellos es el plano y el otro sería el que impone la condición de los 30 grados con el horizontal, que son las generatrices de ese cono. Hemos hallado la base del cono, que la tenemos aquí, y ahora la intersección de ese plano con el cono serían las dos soluciones. Claro, en general la sección plana de un cono es una cónica, una elipse, una parábola, una hipérbola, salvo el caso en que el plano pase por el vértice del cono, en el cual la solución, la sección, son dos generatrices. Pues este esquema es el que vamos a aplicar aquí. Tomaremos el punto A y dibujaremos una perpendicular al horizontal, que es con el que queremos formar los 30 grados. Este sería el pie de esa perpendicular, este sería el punto I' y el I coincidirá con A. Una vez que tenemos eso, dibujaremos aquí, este sería el segmento de la altura, que coincide con este, y lo tenemos aquí en verdad magnitud. Llevaríamos aquí los 30 grados con el horizontal para sacar gráficamente el radio de la base de ese cono. Con este radio y con centro en I, que como decíamos coincide con A, pues dibujaremos esa base del cono. Esa base del cono corta a esta línea, que es la traza horizontal del plano, en dos puntos, que son los que, teniendo aquí su proyección horizontal, tienen su proyección vertical en la línea de tierra. Y ahora cada uno de esos puntos unidos con A determina las dos soluciones del problema. Esto sería una recta R', que es una solución, y esto es una SS', que sería la segunda solución. Hallar las rectas que, perteneciendo al primer bisector y pasando por el punto A 0,33, formen 30 grados con el vertical de proyección. Vemos que el esquema es el mismo que en el caso anterior. Ahora, el plano con el que se tiene que formar 30 grados es el primer bisector. Obsérvese que este antes era el horizontal, ahora es el primer bisector. Y este es el A. Entonces, lo que vamos a hacer es que, este es el plano con el vertical. Tiene que formar 30 grados con el vertical. Y el primer bisector sería este. O sea que son rectas que estando en el primer bisector forman 30 grados con el vertical. Luego este de aquí es con el que forman 30 grados, luego este es el vertical. Y el A pertenece al bisector. Entonces, lo primero, desde el punto A, hacemos una perpendicular al vertical, al plano con el que tiene que formarse 30 grados. Una perpendicular va a ser una recta de punta respecto al vertical. Y tendremos aquí el punto I', que sería este punto I de esta figura. Hemos hecho la perpendicular al vertical. Este sería la altura del cono, que corresponde a esta medida, que es esta. Llevamos los 30 grados, aquí la tenemos en valor real, la altura, y llevamos los 30 grados aquí para sacar gráficamente este valor, que es el radio de la circunferencia base del cono. Base que tiene que estar dibujada en el plano vertical, porque es con el que se tiene que formar los 30 grados. Luego, con centro en I', dibujaremos esa circunferencia, con ese radio, que es esta. Ahora, buscamos el corte de esa circunferencia con la intersección del primer bisector, en este caso, con el plano vertical. Pues la intersección será en la línea de tierra, puesto que la intersección de ambos planos es la línea de tierra. Pues esos dos puntos son los que unidos con A y con A' constituyen las dos soluciones del problema. Obsérvese que al formar 30 grados con el vertical, esta circunferencia que equivale a este plano equivale al vertical. Luego esa circunferencia está en verdad magnitud. Y la intersección del vertical con el primer bisector es esta línea, que en este caso es la línea de tierra. Y de ahí el que estos dos puntos correspondan a estos de esta figura. Y no hay más que unirlos para tener las proyecciones de las dos soluciones. Esto sea una recta R', y esto sea una recta S'.